palabras, toma control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y redime el tiempo que nos rinda, Señor, para poder sacarle ese jugo a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos ya en la segunda lección, pero es la sexta de los tiempos finales, pero es la segunda lección, Apocalipsis. Para poder entrar a todos los pormenores del libro, tenemos que primeramente poner las bases, las reglas del juego, pues. ¿Cómo vamos a estudiar todo esto? La Biblia no se puede tomar una porción aquí por sí sola, ni una porción allá por sí sola, es un todo, se conecta. Es como las plantas. Usted tiene plantas allí y sabe que por debajo las raíces se comunican entre ellas. Ellas saben cuando una está enferma, cuando otra necesita más agua y entre ellas se mandan comunicación. La Biblia es así, es una ramificación, está conectada de principio a fin. Y lo más importante es ver cómo más de 400 autores o más se ponen de acuerdo. Si yo me pusiera de acuerdo con 4 de ustedes y dijera, vamos a escribir acerca de tal cosa, vaya usted a su casa, usted, yo en la mía, usted allá en su país, y podemos lograr ponernos de acuerdo con un tema. Ok, tal vez durante 3 años podemos escribir, ¿verdad? De lo mismo, pero imagínense, durante un periodo de 1500 años, todos estos autores tienen un hilo conductor. Tienen cosas que dijo uno que no era contemporáneo del otro y es algo maravilloso ver cómo el Señor lo conecta. Entonces, el primer principio que quiero recordarles, que lo vimos desde el inicio, es que la Biblia no hay que ayudarle. La Biblia se interpreta a sí misma. Usted no necesita tener el libro del tal autor, el libro de tal pastor, porque lamentablemente uno como autor, yo soy autora de libros, uno también pone su perspectiva en el libro. No hay nada malo con eso. Pero cuando damos un estudio o cuando hacemos un estudio de esta índole, no podemos poner nosotros en el que está escuchando o en el que está aprendiendo, ponerle mi punto de vista. Es más, tienes derecho a pensar. Es que en otro lugar no los dejan pensar. Esto es así y ya. ¿Y por qué, pastor? Es que porque es así y punto. Y no, usted tiene derecho a preguntar, a decir no estoy de acuerdo y gloria a Dios. Porque para eso es la iglesia de Cristo. El estar de acuerdo no es todos pensar de la misma manera lo mismo, sino es respetarse y poder crecer juntos. Hay cosas que no tienen negociación. Hay cosas que en la Biblia, tal y como es, así van a estar. Conozcamos al autor del libro de Apocalipsis. Ya habíamos visto lo que significaba Apocalipsis, revelación. Apocalipsis no se trata de que se va a acabar el mundo, ¿ok? Es la revelación. ¿Y la revelación de quién? De Jesucristo, que se la dio a su siervo Juan. Él era judío, su trasfondo hebreo, hablaba hebreo, pero era políglota porque escribió en griego koiné. Hay varias opiniones en que él escribió varias de esas cartas en griego koiné y otras tiene la copia de que son en hebreo, pero las dos se complementan. Al momento de escribir el libro, él podía tener unos 90 años, ya estaba un anciano. ¿Sabe por qué él comenzó a escribir ese libro? Ese libro, pues yo creo que ya tenía el tiempo, la experiencia, el momento en que el Señor ya necesitaba darle ese legado para todos nosotros. Y estaba en la isla de Patmos al momento en que eso sucedió. Hay un escritor muy reconocido, historiador, tertuliano, aquí pueden sacarle fotografía, ¿ok? Hay otros historiadores de la época donde él mismo dice que Juan pasó un martirio. El martirio de Juan fue que lo pusieron en aceite caliente y sobrevivió. Intentaron matarlo. ¿Usted sabe lo que es que lo pongan a uno en aceite hirviendo? Yo me quemé con aceite hirviendo, mis manos y mis brazos. Y no aguantaba. Ahora imagínense que lo pongan a uno completito ahí y haber sobrevivido. Por eso fue que lo mandaron a llevar a la isla de Patmos, porque era el lugar donde tenían a los reos. En varios de nuestros países hay islitas. En nuestro país hay una. Hicieron hasta un libro que se llama La isla de los hombres solos. Ese libro lo hicieron basado en esa isla que queda ahí en Costa Rica.
donde era una prisión antes. Hay otro historiador y también padre de la iglesia. ¿Qué queremos decir con un padre de la iglesia? Gente que viene desde el tiempo de los apóstoles, que vienen con su fe y que también dejaban, ¿verdad?, notas de todo lo que sucedía, hacían función de historiador. En este caso, Ireneo de León, usted lo puede buscar. Yo le animo que vaya, para eso hay Google, ¿ok? Y él, algo muy importante, saqué solo 3 cositas que dijo acerca de Juan. Esto es para pruebas de que Juan existió, porque ¿cómo vamos a leer un libro, estudiar un libro sin saber si el autor existió? Sí, ¿verdad? O solo yo pienso así. No, ¿verdad? Está lógico. Entonces, él mismo dijo, por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Esa es una información que nos da, que no está en la Biblia, pero que nos la da una persona contemporánea de su tiempo. Todos los presbíteros de Asia que viviendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano. Trajano era un emperador, ahí les puse la reseña, un emperador romano. Dice que en ese tiempo todavía estaba Juan. Si Juan murió a los 95 o más años, imagínense cuántos emperadores pudo haber él experimentado, ¿verdad? Ese gobierno. Algunos de ellos vieron no solo a Juan, sino también a otros apóstoles a quienes han escuchado decir lo mismo. Finalmente, la iglesia de Éfeso, otra vez fundada por Pablo, y en la cual Pablo permaneció hasta los tiempos de Trajano, de este emperador, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Ahí tenemos un poquito de esas pruebas. Y entonces iniciamos con lo que la Biblia nos dice y lo que quedamos la semana pasada. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que la lee. Léalo. No venga a la clase y ahí detrás del muro de los lamentos. No, léalo en su casa. Usted tiene que leerlo. Deje que la Biblia le hable. Saque notas, ponga subraye algo. El texto como que brinca cuando uno está leyendo. La palabra es viva, dice que es viva, es eficaz. Entonces, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras. Y habíamos visto lo que significaba, ¿verdad? Escuchar y leer. Era ponerlo en práctica, no solamente saber y poner atención. Dice de esta profecía. Ahí nos está dando un indicio, la misma Biblia, de qué tipo de libro es. Porque cada libro en la Biblia tiene un estilo. Cada autor tiene un estilo, es como los músicos. Hay diferentes estilos de música y entre músicos se entienden. Tal vez a alguien que no sabe nada de música le ponen una salsa y le ponen un merengue y le ponen, y para él todo es igual. Pero entre músicos saben que es algo distinto. Bueno, nosotros tenemos que ir aprendiendo a discernir qué tipo de libros, qué tipo de estilo tiene ese autor a la hora de escribir. Y es el estilo del Señor, porque Él fue el que se lo dictó. En este caso, es un libro profético. Lo que pasa es que la gente piensa que profecía es adivinar el futuro. Ponga ahí, adivinación no es lo mismo que profecía. No porque una persona te diga que va a suceder en el futuro quiere decir que es profeta. No, cuidado, puede tener un espíritu de adivinación. Eso lo hablamos cuando vimos la adivinación y el ocultismo y todo eso en las clases pasadas. Profecía, profeteia es en griego, y nebua es en hebreo. Y las dos quieren decir exactamente lo mismo. Quiere decir un discurso que emana de inspiración divina. Es como el que escribe una canción. Se inspira. Hay muchos autores que se inspiran en una muchacha o en un trauma, qué sé yo. Los adoradores nos inspiramos en la palabra de Dios. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Ese discurso, esa profecía está inspirada divinamente y declara los propósitos de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre? Lo formó, ya estaba terminado. Cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada y que esa profecía es inspirada, es
porque lo que hizo Juan fue esto. El aliento de Dios viene a él en medio de un éxtasis, y después lo vamos a ir viendo qué significa todo eso. Comienza a tener visiones sin necesidad de fumar marihuana ni de andarse, ¿verdad?, con esos viajecitos que muchos jóvenes y viejos se dan. Pero él inspiró. El Señor lo que hizo fue que exhaló esa palabra, porque profecía es la palabra de Dios, que es enviada con un propósito. Ya sea reprendiendo y amonestando a los malvados, consolando a los afligidos, revelando cosas ocultas, especialmente prediciendo eventos futuros. Eso es lo que quiere decir profecía. Entonces, el que es profeta o que tiene un oficio de profeta tiene que tener estas cosas. Como dijimos, no se trata del fin del mundo, no se me asuste. El libro de Apocalipsis no se trata del fin del mundo, se trata de lo porvenir. Y les vuelvo a poner el ejemplo. Empezó, ¿verdad? La Biblia empezó ¿con qué? Con una pareja. Adán y Eva empezaron una boda, ¿ok? Su tema central siempre ha sido el Mesías. Toda la vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es la venida del Mesías. Es Jesucristo, es Yeshua. Ahora, la Biblia en un solo nombre diga Jesús, Yeshua. Ahora, se trata de una pareja que al principio cayó en desobediencia, pero va a terminar con una pareja, hablando de la iglesia, ¿ok? En sentido figurado, ya vimos que tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Se trata de una sola boda, no de dos. Diga, una sola boda, un solo acontecimiento. Entonces necesitamos ver qué nos dice la Biblia con respecto a eso. No lo que quizá alguien nos haya enseñado, son doctrinas de hombres que suenan muy bonito, pueden darle miles de versículos sacados de aquí para acá, pero hoy vamos a aprender algo muy maravilloso. Entonces empezó con una pareja, va a terminar con una pareja. Es una historia de amor y es la verdad, porque son las cartas de amor de Dios para su pueblo. ¿Y quién no lee las cartas de un enamorado? ¿Solo alguien que es muy orgulloso? ¿Sí o no? Usted sabiendo que tiene un enamorado, le manda cartas, le manda indicios, y usted, ay no, yo me voy a hacer de rogar. Así está el pueblo de Dios. Que me ruegue el Señor. Si es de verdad que Él existe, que entonces que Él haga, y ahí tentamos a Dios, y con Dios no se juega. La Biblia se interpreta a sí misma, no esté ahí que querrá decir esto y ay, necesito predicar de tal cosa y con tal tema y que ay, mire, porque de dónde, y se sacan cada mensaje. Oh, wow. Y van a haber predicadores donde van a buscar minuciosamente todos esos versículos, cositas que sustenten su teoría y no lo que la palabra de Dios dice. Porque una mentira dicha por mucho tiempo y muchas veces termina siendo una verdad disfrazada. Ese papiro que ven ahí es un original de una de las copias, porque ahora vamos a explicar eso, del libro de Apocalipsis. Cuando el Señor le dijo a Juan, escribe un libro, nos imaginamos esto, ¿verdad? Pero no, ahí es escrito, la palabra un escrito, y ahorita lo vamos a ver. Esos textos masoréticos, no masones, no confunda, masorético. ¿Alguien sabe qué son los masoretas? Eran copistas, eran como decir los escribas. Los escribas fueron desapareciendo por todas las razones que hubo, ¿verdad? El pueblo del Señor fue dispersado, pero fueron ocupando el lugar estos masoretas. Los masoretas son los que copiaban directamente de un libro al otro. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba en primer grado, mi maestra me ponía un libro encima de una cosita y me decía, copie. Y así se llamaba la tarea, era copiar. Pero no de copiar la respuesta a alguien, no, copie lo que dice aquí, cópielo aquí. Y uno se creía más inteligente que la maestra, ¿verdad? Se saltaba cosas. Y entonces, por eso es que los masoretas no solamente era uno ni dos, tenían que haber varios. Porque si uno se saltaba una cosa, si ponía otra cosa, por ejemplo, hubo un caso
donde aparece el nombre de Dios, porque como no hay que pronunciarlo, entonces ellos cambiaron, quitaron las iniciales y pusieron Adonai. En otros aparece Elohim. Y entonces no hay nada malo, son bíblicos, pero no es el original, no es lo que decía originalmente, sino que para evitar que una persona blasfemara en contra del nombre de Dios, se volvió algo como secreto y entonces cambiaron esas cosas. Pero no lo hicieron los que tradujeron la Biblia, lo hicieron los que copiaron. Y esos pergaminos eran de piel de animales. No era cualquiera el que podía matar ese animal, curar la piel. Era alguien que estaba dedicado a eso, consagrado, santificado para eso. Eso es lo que quiere decir santo, que está separado un grupo de personas para hacer eso. Tenían desde que preparar el pergamino. Entonces, yo digo, si a mí me ha costado matar no sé, el cuero de lo que sea, ¿verdad? El animal, curarlo, hacerlo, y tras de eso escribir, pues yo voy a procurar escribir muy bien para no equivocarme, porque si no tengo que volver a empezar otra vez. En esos eran demasiado estrictos. Esos eran los masoretas. Esos ya son masoretas modernos del tiempo de Jesús. La profecía se interpreta en el contexto de toda la escritura. Nosotros no podemos interpretar, ay, es que el caballo blanco, mire, lo que significa un caballo es que usted va muy aprisa, tiene que pararle. No, en toda la Biblia el caballo significa una y una cosa. El león significa una y una sola cosa. Alguien que está en autoridad, alguien que está de primero. Eso significa, no hay que andarle buscando. Y lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia. Porque Pedro, el discípulo de Jesús, nos escribe algo muy importante en esa cita, en la segunda carta que escribió Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ay, es que el Espíritu Santo fue hasta Pentecostés. Porque Pedro no se está refiriendo al Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué profecía se estaba refiriendo Pedro si no está todavía el Nuevo Testamento escrito? ¿De qué textos se estará hablando? ¿Qué libros proféticos hay? A Daniel, ok, un libro profético, porque Daniel y Apocalipsis, Daniel en el Antiguo Testamento, ok, y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Juan tiene una similitud increíble. Juan puso muchas cosas porque él conocía la Escritura, conocía lo que los profetas estaban diciendo. Él sabía que él no podía percibir todo lo que Dios le estaba dando y transmitir algo diferente de lo que ya había sido dado. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar un mensaje que ya había dado antes y se va a arrepentir y ahora va a dar otro mensaje. Eso no ocurre así. Isaías 46, 9, 10. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Acuérdense de las cosas del pasado. Y él no está hablando de su pasado. Está hablando de las cosas que han dicho los profetas en el pasado, que ya están escritas. Yo tengo un problema muy grande cuando nosotros agarramos un versículo y es que esto es para mí. Yo lo arrebato. Esto es mío. El Señor me está hablando a mí. Porque hay cosas que no es para usted. Es para toda la iglesia. Y usted no puede agarrar ahí. Esto es para mí. El Señor me prometió una casa porque dice que Él me fue a preparar una morada y entonces ya mi casa viene y por eso yo pedí un préstamo y me lo van a dar. Y vea, la gente hace cualquier cosa con tal de torcer sus deseos y poner lo que ellos quieren en la palabra. Entonces, no. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad. Usted no está desde la antigüedad, entonces ubiquémonos. Porque yo soy Dios
Entonces hay que ir desde el principio que Dios habló. Y en cada uno de ellos vemos la vida de Dios, el soplo de vida, el pacto que Él quiere tener. Él quiere tener una relación con el hombre. Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será. Y lo que ha sido hecho, eso se hará. Y puse eso porque es un círculo. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Ya lo vimos desde el principio. El tiempo de Dios no es lineal. Es un círculo. Por eso repite. Y repite. Y de nuevo te digo. Y el Señor cuántas veces nos dijo. Y así de cierto les digo. Repite desde sus palabras. Las fiestas son del Señor, no son por causa de nosotros. Él repite instrucciones. Repiten eventos. La Torre de Babel. Ese evento que está allí en el Antiguo Testamento, búsquelo y busque en Google dónde está el evento de la Torre de Babel. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué es el asunto? ¿Cuál Torre de Babel? Hicieron una torre para llegar al cielo. Para que eso no sucediera, porque se están metiendo en terreno peligroso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en esa oportunidad? Confundió el idioma, ¿verdad? Porque había solo un idioma. Les confundió. Por eso Babel quiere decir confusión. De ahí viene Babilonia, la sede de la confusión. Todo lo que es babilónico es lo que trae confusión. Pero vea como lo que leímos, que las cosas del pasado se repiten. Pero Dios sana ese pasado, porque en Pentecostés ocurrió algo, pero al contrario, en lugar de confundir las lenguas, les dio lenguas a ellos. Es que pensamos muy espirituales y que, ¿verdad? Y hablando ahí espiritualmente, no. Les dio lenguas con un propósito de comunicar, ¿ok? En el primer evento fue quitar la lengua para que no se comunicaran. Aquí es dar lenguas porque hubo... ¿Cuántos convertidos ese día? 3,000 se convirtieron ese día. Vea qué lindo este pasaje. En Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Sí, pues eso es un círculo. Dios restaura lo que pasó. Por eso quiere restaurar esta pareja y cumplir el punto final. Quiero que usted pueda abrir su mente, entender lo que la palabra quiere hacer. Restauración. Hubo confusión. Ahora había comunicación. Otro evento. ¿Qué sucedió en el monte de Sinaí? ¿Qué les recuerda a ese monte con las nubes y todo? Se los dije la vez pasada. ¿Qué vio el pueblo ahí? Y se asustaron porque vieron uno como este, pero gigante, y es el que le pertenece a Dios. Este es el shofar más grande, el último de la serie de los 3 que habíamos visto. Hay de diferentes tamaños, pero el más largo es con el que se anuncia el inicio de los 10 días de la fiesta del Rosh Hashanah. El día, ¿cómo se llamaba ese día? Yom Teruah, que era el primer día de los 10, es que eso lo vimos hace varias lecciones, ¿ok? Que es la fiesta de las trompetas. Se tocaban 3 sonidos diferentes, hasta que el final de los 10 días se toca la final trompeta de esta serie. Estábamos hablando, hay una que es justo despuesito de la tribulación, entrando a la gran tribulación, es donde suena esta, en esa estación. Pero hay otra que está al puro final. Hay 2 trompetas finales, pero una es la llamada la gran trompeta. Y la gran trompeta se da cuando ya ha pasado la gran tribulación, el día del Señor. Usted no puede confundir el día del Señor con la gran tribulación, son 2 cosas diferentes. El día del Señor, en la segunda venida del Señor, es cuando se toca esa trompeta final. Vimos los diferentes puntos de vista. Ok, que si la iglesia se va a ir antes, que si se va a ir en esta trompeta y estamos en el puro medio de la tribulación, o sea, se va a ir ya cuando ya pasó la tribulación y los que quedemos ahí estamos. Pero eso es interpretación. Si usted tiene su punto de vista, lo respetamos, pero yo le di las bases bíblicas de dónde podría ser. Ok. Ahora, en ese monte se tocó un shofar. Y fue al sonido del shofar y a la voz de Dios que le dio el Señor a Moisés los 10 mandamientos. Pero cuando él regresó, ¿qué ocurrió? ¿Qué encontró Moisés? Que en lugar de esperarlo, ¿verdad? Con cantos y con adoración, así está la iglesia hoy, haciéndose un becerro. Se está haciendo un becerro de oro. Tu trabajo, tus posesiones, tu familia, qué sé yo.
Y cuando viene el profeta de Dios, cuando viene Moisés, dice que la cara iluminada, porque era Dios mismo reflejado en él, y se encuentra eso. ¿Sabe qué le sucedió a los que estaban adorando ese cerro de oro? Lo mandó a derretir. Y ese día murieron 3,000. ¿Pero qué leemos aquí? Dios restaura lo que ya pasó. ¿Cómo lo restaura? El día de Pentecostés se convirtieron 3,000. Porque el pacto de Dios se cumple vez tras vez tras vez. Él siempre cumple sus promesas. Él da oportunidad. Él está llamando a la puerta para que nosotros podamos atender. Que veamos estos ejemplos y digamos, ya sucedió una vez. Si ya sucedió una vez, Señor, has tenido misericordia con nosotros, nos has tenido paciencia. Es más, su palabra dice que por su misericordia es que no hemos sido consumidos. 7 días de la creación. El número 7, ¿qué significa el número 7? Acorde a la Biblia. Perfección. En 7 días Dios hizo todo lo que existe. ¿Ok? Complemento significa que algo se terminó, se finalizó, se completó. Eso significa el 7. Y por eso en el Apocalipsis, puros grupos de 7. Y usted lo va a ver, que 7 iglesias, 7 candelabros, que 7 copas, que 7 trompetas, los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos. Y cuando aparece algo en grupos de 14 o de 24 es simplemente reforzando doblemente la idea de lo que el número 7 es. El pensamiento de Dios. ¿Quién comprenderá los pensamientos del Señor? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero dice que Él pondrá en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en quién persevera? En Dios, que persevera en Dios, no el que persevere cómo voy a pagar la casa, y cómo voy a hacer para solucionar mi vida matrimonial, y cómo voy a hacer para echar a este hombre de aquí, y cómo voy a hacer con mi hijo que no me hace caso. No, su pensamiento tiene que perseverar en el Señor. Todos esos símbolos ya han sido mencionados a lo largo de toda la Biblia. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Esto es toda la Biblia. Pero aquí en el Génesis se dijo algo que aquí en el Apocalipsis se va a decir. Por ejemplo, aquí en el puro centro, los salmos, el Salmo 119, está en conexión y si lo buscamos, mire, recuerde lo que les hablé de las plantas con las raíces abajo. Esa es la Biblia, esa es la palabra, no se contradice, por algo lo dice y lo hace de esa manera, porque vive una armonía. Por un lado a Daniel le dijo, no reveles el secreto. Vimos el sueño de Daniel, lo que significaba. Por favor, pida las notas, porque no podemos desenlazar una cosa de otra. Pero a Daniel le dice, manténlas en secreto. Pero en el Apocalipsis viene la resolución, viene la restauración de las cosas. Les dice, no cierres las páginas de este libro, le dijo el Señor a Juan. No, ya no es secreto nomás, es una revelación. Ahora, wow, hay que contar ese secreto. Y por eso Pablo decía, secreto, no todos nos vamos a morir, sino que seremos transformados. La Biblia nos dirá el significado de los símbolos. Entonces no le busque, no compre un librito que diga qué significan los sueños y qué significa tal simbología, porque ahora hay un montón de websites y todo de qué significa tal sueño. No caiga en lo que caían desde el principio, buscando a los magos y a todos ellos para que les adivinaran los sueños porque no sabían interpretarlos. Sea un José de este siglo, una Josefa de este siglo. Sabe que el don de sabiduría que habla la palabra, donde dice que Él nos ha dado diferentes dones espirituales, uno de ellos es el don de sabiduría. La palabra sabiduría es Sofía. Y esa palabra Sofía quiere decir el arte de parte de Dios de interpretar los sueños. Entonces dice, anhelen los dones espirituales. Usted prefiere irle a preguntar a ver qué significa pastora, y qué significa tal cosa, y por qué yo tengo... No, pídale a Dios. Pídale a Dios la revelación, Él se la va a dar porque es una promesa de Él, de darle dones espirituales, no para interpretación propia. Ve ahí, entonces volvemos otra vez a ponernos en raya. No es para eso. Bueno, ahí ese numerito, ¿sí pueden verlo? Cada número de esos es un capítulo de Apocalipsis y vamos a hacer un resumen para que usted se emocione de lo que vamos a ver en cada capítulo. El primer capítulo trata del novio, porque estamos hablando de que es de una boda.
El planeamiento de una gran boda. Entonces el primer capítulo del que se habla es de Jesucristo, es del novio. En el capítulo 2 y 3 es de la novia. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, los requisitos, cómo llega él, el novio, a declararle el amor a la novia. Tenemos la Biblia, él nos está haciendo una declaración de amor. Y les conté la vez pasada que la esposa, él llegaba a la casa y había una copa en el centro de la mesa y el marido llevaba... Bueno, el muchacho, futuro marido, llevaba 3 cosas. Que le llevaba 3 regalos a la novia. Contrato matrimonial, una lámpara con aceite, un velo, está tomada, no habían anillos de compromiso. En el capítulo 4 se trata del padre del novio. En el 5º y el 6º se trata de ese pacto escrito, los sellos. Ese pergamino con el que Jesús se aparece, con 7 sellos, y que un sello va desatando al otro, va en esa secuencia. Pero esto es un título de propiedad. Con esto yo demuestro, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi iglesia. El 7º capítulo, están preparándose para el cortejo. En el 7º capítulo. Después del 8 al 13 viene la preparación de esa boda con trompetas, porque están anunciando que viene el novio. Recuerden que él les dejó a la novia, le dejó su lámpara, la dejó lista para que cuando digan viene el novio, ella se ponga el velo, prenda su lámpara y que vengan por ella y que firme el que tuvo. Si no lo firmó, ¿ya usted firmó su contrato de pacto con el Señor? ¿Sí? ¿Lo firmó? ¿Está seguro? Sí, a estas alturas no me venga diciendo es que yo no sé si soy salvo o no, porque es por la fe. Y si usted tan poquitito lo hace dudar, ya usted firmó su contrato matrimonial con su Señor. Que bien, sí, pastora, ya yo le di un sí al Señor, ya yo tomé de esa copa. Y sabe que tomar de esa copa no es fácil. Usted piensa, ay, si tomó ella de la copa es un indicio y ya. No, ahí con esa copa la está diciendo en las buenas, en las malas, en las peores y en las repeores, que haya tribulación, angustia, porque dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez me van a poder separar del amor de Cristo. ¿Ve cómo todo se encaja? Luego el capítulo 11 se trata de los testigos. En una boda hay testigos. Y 2, porque uno es testigo de parte de la novia y el otro testigo de parte del novio. Un testigo es alguien que está allí para percibir y dar cuenta de que eso sucedió. Tuvimos ahí, nosotros lo vimos firmar ese documento. Es cierto, es videdigno. Y ahora no, ahora la gente vaya a escondidas. Hacen el elope. Pero cuando entendemos estas cosas, nadie se tiene que ir a escaparse, irse a callar, ahí a casar de acallado o a unirse de acallado, nada de eso. Eso está en contra de la palabra del Señor, porque el Señor todo lo hace a la luz pública. Si dice que todo ojo le verá a Él y nosotros vamos a hacer las cosas ahí de callado, no, necesitamos hacerlo públicamente, porque los hijos de luz viven en luz. Luego, el capítulo 12 es como cuando en una boda ponen las fotografías de que, ay, mire cuando estaba chiquitico el pastor, y mire la pastora cuando eran solteros, y ponen un slide de fotos y todo. Bueno, ese es el slide de fotos que nos pone el capítulo 12, donde habla del nacimiento del Mesías y el nacimiento de cómo nació la eclesía. Así se llama, ¿sabe cómo se llama la novia? Se llama eclesía. Y luego el capítulo 14, ahí sí ya, viene el novio. Porque no puede haber una boda sin que el novio esté, no tiene sentido. En el 15 y el 18, todos esos capítulos hablan acerca de la protección de la novia. Yo no sé en sus países, pero en mi país, en el área indígena, cuando hay una pareja que se va a casar, le ponen hasta guardaespaldas a la muchacha donde duerme. Porque si no hay otro que viene y se la quiere robar. Eso pasa también en sus países, ¿no? Las tienen que guardar porque si no viene alguien más, ¡pam!, se la roba y se la lleva. Entonces ahí está la protección de la novia, porque desde que existe eclesía, se los comieron los leones, a Juan lo tiraron en aceite hirviendo, cada uno de los discípulos murió siendo serruchado por la mitad, decapitado, y usted no quiere sufrir. Usted es de esa secta, paren de sufrir. Porque así se ha metido ese concepto romano en nosotros. De que no hay, el sufrimiento no es de Dios. Dios guarde. Si estás enfermo es porque estás en pecado. Eso es un pensamiento romano.
¿Por qué en el oscurantismo la iglesia romana le convenía que nosotros pensáramos así? Porque querían que usted estuviera cegado. No querían que usted se diera cuenta de qué era lo que decía en realidad la Biblia, sino lo que ellos le ponían a usted para controlarlo, porque sabían que si a la gente se le levanta el dolor, usted va a un lugar donde hay un montón de enfermos y hay de todo, y usted va y les lleva víveres, les lleva ropa, les lleva de todo, la gente siente una esperanza y lo sigue a usted, se hacen mormones, se hacen testigos de Jehová, se hacen de lo que sea porque usted le llevó un plato de comida, no porque creyeran en lo que ellos predican, no, es porque usted les ayudó en el momento de la necesidad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener todo eso en mente. Nos vendieron una idea de que el sufrimiento no era de Dios, que el que sufría estaba en pecado. Ay, pero es que el Señor no quiere que yo sufra. Muéstrame el versículo que dice que Él quiere que tú seas feliz. Entonces, ¿de qué te vale no pasar persecución? Ay, pero no ser parte del cortejo. Por fin en el capítulo 19 está la marcha nupcial, donde se le presenta a la novia al novio y se reúnen, se miran por primera vez en todos estos años. No se le dice rapto porque no se están robando a nadie, ¿verdad? No, un arrebatamiento de la ira de Dios. Tenemos que estar conscientes de qué nos va a arrebatar el Señor, porque el Señor dijo, en este mundo tendréis, es la misma palabra que tribulación. En este mundo tendrán tribulación, pero no teman, yo he vencido al mundo. De lo que vamos a ser librados, y ya lo hablamos y lo vamos a seguir viendo conforme vamos avanzando, es la ira de Dios. Él no tiene ira para con sus hijos, porque un padre ya no derrama la ira sobre sus hijos verdaderos cuando sabe que han venido al arrepentimiento, cuando saben que vienen a Él. Luego está la luna de miel. ¿Sabe que la luna de miel, un día completo se le daba a los novios? Estaban en fiesta y los novios un día completo en su luna de miel, en su tálamo. Que habíamos dicho que un año para Dios equivale a 1000, y ese es el milenio. Vamos a estar en una luna de miel con el Señor, pero no haciendo nada y que qué bonito y haciendo unos ojitos y Señor yo te amo. No, si puso a Adán en el huerto a cuidar, volvemos al huerto. Si está viendo, se repite. Vamos a volver a ese huerto y vamos a estar 1000 años atendiendo lo que nos correspondía atender. Eso es una maravilla. En ningún momento usted ve que es que nos fuimos para el cielo. Hello. Quiero ponerlos a pensar. ¿A dónde aquí la iglesia se fue para el cielo? Pues piense más en su casa y búsqueme, esa es la tarea que les doy. Búsqueme versículos y todo que diga que usted se va para el cielo inmediatamente que el Señor venga. El cielo viene a nosotros, porque dice que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo. Las moradas que Él está haciendo, esa nueva Jerusalén, esa nueva vivienda, va a bajar para que nosotros la ocupemos. Y es hasta el final, en la eternidad, que ya hay cosas ahí que no han sido reveladas, no podemos especular, y que nos va a llevar, quién sé, yo he oído cada cosa, nos va a venir a traer y nos va a llevar a un planeta nuevo y que esto, y no, va a ser cielos nuevos y tierras nuevas. Hasta ahí está emocionante. ¿Les va gustando? Sí. Entonces, a esta estructura que tiene el Apocalipsis, esto se ve en Instituto Bíblico solamente, y yo soy de las que quiero romper eso. Yo no quiero que solo los que están en un instituto bíblico aprendan y lo aprenden y ahí lo tienen escrito y no lo ponen en práctica. La Biblia, que tiene diferentes géneros literarios, tiene maneras en que esquematizan la palabra de Dios. Estos copistas saben que ellos tenían un orden estricto de cómo poner las cosas. Usted ve un rollo y usted ve que está por columnas. Y la columna primera va con el alef y la otra columna termina con el taf. Y así, y ahí va. Y tiene una concordancia y una unidad increíble los que hicieron ese texto. El libro de Apocalipsis empieza con un prólogo, o sea, una introducción, y termina aquí con un epílogo. Es lo mismo, solo que uno al inicio y uno al final. Luego habla, ¿verdad?, de una iglesia militante, de la iglesia en la tierra, habla de las 7 iglesias,
Y luego termina con una iglesia triunfante. Entonces empieza narrando de cómo es el estado de la iglesia en general y al final narra el estado final de esa misma iglesia. Luego la obra continua de salvación con los 7 sellos, cuando lo vamos a ver va a tener más sentido, y luego la venida del juicio del trono blanco. Solo les estoy mencionando sin darles información porque en su momento vamos a llegar a explicar cada una de esas cosas, porque en el juicio del trono blanco también van a haber sellos. Luego las trompetas de advertencia. Hubo advertencia cuando la caída de Babilonia, ¿ok? Hay un clímax aquí. Y luego en el 5º y 6º capítulo hay otro clímax. A esto, ¿ven la estructura? Principio con final, los extremos con extremo, el otro extremo y luego termina a un punto central. A eso se le llama quiástica. No se lo tienen que aprender, solo para que usted, si alguien le dice, así yo he escuchado eso, por lo menos que diga yo lo he escuchado. A eso se le llama estilo quiástico. O sea que va de los extremos hasta llegar al centro, al tema central que era. ¿Cuál es el tema central? Jesús. Jesucristo es el tema central. Terminamos aquí la semana pasada, Apocalipsis 1:5. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí nos está nombrando este pasaje en Isaías 55, donde dice que yo lo di por testigo a los pueblos, por capitán, por maestro a los pueblos. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesús. Entonces todo tiene una línea, como vimos en ese dibujo, de que todo lo que sucede aquí en algún lado en el Antiguo Testamento ahí está conectado, tiene que estar conectado. Esa es una porción original, ahí yo la agrandé, del libro primero de Apocalipsis que encontraron. Ese texto es el que dice, yo soy el Aleph y el Tav, dice Yahweh, el Elohim, el que fue, el que es y el que será, el Shaddai. Y las mismas palabras que están en el griego koiné son las que están en el hebreo. El hebreo tiene 2 estados. ¿Cuántos llevaron griego conmigo? Solo ustedes 3. ¿Alguien más llevó griego? ¿Se acuerda cuando vimos que el griego no se conjuga? El griego se declina. ¿Se acuerdan que les explicaba? ¿Ok? No es como el español, que tiene pasado, presente, futuro y que va cambiando la palabra. El griego no cambia la palabra, cambia la terminación. Bueno, en hebreo es totalmente diferente. En hebreo hay 2 estados en el tiempo. Está el estado perfecto y el imperfecto. Para no confundirlos, el estado perfecto es cuando una acción ya se cumplió, ya está perfecta, ya sucedió, ya se hizo. ¿Ok? Pero puede ser una acción que está en el presente. Yo cené, acabo de cenar, estoy en el presente, pero ya sucedió esa acción. Es un estado perfecto. Pero el estado imperfecto es el que yo estoy todavía haciendo la acción, pero no la he terminado. Es que estoy comiendo. No he terminado de comer. Estoy comiendo. Vamos como la luz de la aurora, de gloria en gloria. Tiempo imperfecto. Vamos rumbo a una perfección, que estamos en progreso. Adelantamos hoy al verso 9. Yo, Juan, su hermano. ¿A quién le está escribiendo? Ya lo vimos la semana pasada. A las 7 iglesias, ¿verdad? Porque el Señor le fue muy claro y le dijo, escríbele a estas 7 iglesias. ¿Y cómo se pone él? Ay, aquí les escribo yo, el presbítero, el mero de la iglesia. No, ¿qué dice Juan? Su hermano. Copartícipe. ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos algo, tenemos algo en común. Hazme copartícipe de tus diezmos, de tus ofrendas. Hágame millonario y nos hacemos millonarios los dos. No. ¿Copartícipe en qué? Lea otra vez esa palabra. En la tribulación. Vea cómo eso no es una palabra desconocida. Y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia la vamos a encontrar. Soy copartícipe en la tribulación y en el reino. Ya hablamos de lo que era el evangelio del reino.
y en la perseverancia en Jesús. No nos podemos desinflar muy rápido. Llueve y ya. Me dio un dolor en el pie. Ay, no, que el Señor ya no se acordó de mí. Un hijo de nosotros comete algo, una fechoría, qué sé yo, y ay, Señor, no, es que ya nos desinflamos completamente. Perseverancia, dice Juan. Entonces, yo estaba ¿dónde? En la isla llamada Patmos. Pero había una causa por qué estaba ahí. No porque le robó a nadie, no porque se portó mal. No, dice por causa de la palabra de Dios. Y no solo la palabra, porque muchos dicen, me voy a llevar a la cárcel porque me puse a predicar ahí. Y si usted no pidió permiso, no se sujetó a las leyes que dicen que usted no predicar enfrente de una estatua o un monumento, se lo van a llevar a la cárcel. Y me dice, estoy sufriendo por el evangelio. No, usted está sufriendo porque desobedeció. Cuidado la pena. Entonces está por causa así de la palabra, está predicando, pero más que eso, el testimonio de Jesús. Si tienes a Cristo, que se te note. Si tenemos a Jesús, que se nos note. Si nos decimos que somos cristianos, que hablemos de nuevo es sin miedo, sin avergonzarme de que yo soy cristiana. Lo que pasa es que trae como un estigma. Uy, cristiana, en mi tiempo era de los panderetas, porque siempre daban una pandereta. Entonces le decían los panderetas, ¿ya te hiciste pandereta, Lorena? Y yo tuve que aprender a decir, sí, no tengo una, pero sí, llámame como quiera. Vamos a ver de la isla de Patmos, así se mira desde el Google Earth. Es una isla chiquita en realidad. Y hay, ¿cómo se dice? Datos históricos, que era una prisión. Entonces ahí lo llevaron a él y pensar que ahí él escribió. Tuvo esa revelación en el momento más oscuro quizá. Y entonces se le aparece el Señor y le dice, es que tu misión no ha terminado. Le vas a escribir a 7 iglesias. Desde ahí, entonces no importa desde dónde usted esté, cuál sea su condición. Si usted siente que usted casi no sabe de la Biblia, que sabe mucho, que sabe poco, que le va mal en el trabajo, que no le va mal, que tiene una familia perfecta, que no la tiene, no importa la condición donde usted está, Dios quiere usarlo a usted para traer a otros al entendimiento del Señor. Patmos es una isla que está en el mar Egeo. Y es esta islita que está aquí chiquitica. Y mira dónde están las iglesias a las que a Juan le pidieron que escribiera. Fue habitada por diversas civilizaciones, incluyendo los dorios y los romanos, antes de ser una cárcel. Ahora, la isla de Patmos declinó cuando los romanos la conquistaron. Ya se volvió inhabitable y entonces ahora sí, hacerla una prisión. Fue utilizada como lugar de destierro para convictos y de esta manera el apóstol Juan llegó a Patmos, desterrado por el emperador romano Tito Flavio Domiciano. ¿Alguien se acuerda quién era ese famoso Tito? El que quemó el templo, el que él presenció que se sentaran en el templo y que hicieran sacrificios de cerdos y de... ¡Qué triste! Juan estaba en ese... ¡Wow! Y hay fuentes históricas que hablan de él. Usted puede solamente, si quiere le saca una fotografía, Ireneo de León, es teólogo y líder, Eusebio de Cesarea, un historiador eclesiástico, y también el historiador romano Tácito es muy conocido como historiador. Ahora el verso 10 dice que yo estaba en el Espíritu, dice Pablo. ¿Qué es para usted estar en el Espíritu? Cuando dice yo estaba en el Espíritu, ok, sí, esto, estar en el Espíritu no es caer en trance ahí, ¿verdad? Ay, no. Estaba en el Espíritu, en otras palabras, no estaba en la carne. Esto no me lo imaginé. No, él estaba orando, estaba en ayuno, estaba buscando de Dios, estaba buscando la presencia del Señor en una isla. Y nosotros que somos libres aquí, tenemos todo para buscarlo a Él. No lo hacemos. Y quiero que les dejé esa tarea, que leyeran esos 3 pasajes, y yo no sé quién los leyó. Isaías 13:6, Joel 1, capítulo 1 y capítulo 2 y Malaquías 4. No los vamos a leer ahorita, es para referencia suya de por qué Juan habló eso que habló. Malaquías 4:1, por ejemplo, dice,
Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, porque es que dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es que era un domingo. El día del Señor no es el domingo, empezando por eso, ¿ok? Porque el domingo es Sunday, es el día del sol. Ese es el calendario romano. Y cada uno de los días era designado un dios. Monday, lunes, que el martes al dios Marte, el miércoles, el jueves a Júpiter, y ahí, a cada uno de ellos. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Al principio se iba convirtiendo la gente en esos lugares y a los dioses que adoraban dijeron, para que se les quede a la gente más grabado, Júpiter va a ser Pedro, Marte va a ser Juan. Y ahí empezaron los ídolos. Así empezaron las estatuas en las iglesias. La Venus la vestimos y es María. Y ahí empezó. Ahí empezó todo. Entonces dice, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Ajá. ¿Y qué le sucede a eso cuando está cerca del calor? Se quema inmediatamente. Van a ser como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es el sol de justicia? Es que le quitaron el día a Jesús, se lo dieron el día del sol, pero es el hijo de es el sol de justicia, es el Señor. En sus alas traerá salvación y saltarán como becerros de la manada. ¿Usted ha visto un becerro en la manada cuando se emociona? Que anda como las cabritas y andan así todos emocionados. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies en el día, ¿cuándo? Cuando yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. No porque el Señor no ha actuado, no quiere decir que se le ha olvidado. Porque el Señor es puro amor, pero también es fuego consumidor. Por eso Él estaba en el día del Señor. Quiere decir que quizá al estar en el Espíritu y Dios darle esa visión, Él mismo vio ese día del Señor. Ya hablamos que el día del Señor, ¿verdad? Cuando sonaba la principal trompeta, ese es el día del Señor, el día que todo el mundo teme, es el día del juicio final. Apocalipsis 1:10. Y dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra vez aparecen las figuras de las trompetas, entonces necesitamos ver qué significan esas trompetas a lo largo de toda la Biblia. Volvemos al monte Sinaí. La gente se atemorizó porque ¿qué fue lo que vio en el monte? Esa palabra trompeta no es la de no, es un shofar. Dice que lo escuché como esa gran voz. ¿Cómo? Vea que no es que era una trompeta, no. La voz de él es tan fuerte, ¿okay? Tan nítida, que la escuchó como un shofar. Isaías capítulo 13, verso 6, y lo dice bien fuerte. Porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ese es Isaías 13:6, hablando de ese gran día que va a venir y que el Señor está ilustrándonos, nos está diciendo con esa voz de trompeta. Y le dijo algo, le dio una instrucción. Diga, cada vez que Dios se aparece a alguien, un ángel se aparece o algo, no es que solo para que vean. Y vi un ángel. Siempre hay una instrucción con ella. Y usted tiene que tener discernimiento para ver qué es la instrucción que le da. Porque Pablo dijo, y lo dijo muy claro, que aunque fuera un ángel que se apareciera y diera otro tipo de evangelio, sea anatema. Por eso los mormones con el libro de Mormón, a John Smith se le aparece un ángel. Y lo primero que le da son unos anteojos para traducir un libro, que es el libro de Mormón. Que el libro de Mormón lo estaba escribiendo un cristiano, pero fue una novela que escribió un cristiano y se le perdió el manuscrito y salió José Smith diciendo que un ángel moroni se le apareció y que le dio el libro de Mormón, que era el otro Nuevo Testamento de Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ningún ángel va a hacer eso.
Escribimos un libro que se llama Cómo evangelizar a los mormones con sus propios libros. Tenemos cómo evangelizar a los católicos con la Biblia católica, cómo evangelizar a un hindú con sus libros sagrados, porque todos hablan de Jesús, todos, absolutamente todos hablan de Jesús. Pero le dijo una instrucción: escribe en un libro lo que... Y eso fue parte del escrito original que se ha podido rescatar de lo que se escribió a una de las iglesias, y se llama el papiro Bodmer 66. Usted lo puede buscar para que baje una copiecita de la imagen. Fue el primer texto más fidedigno, fiel de lo que es el libro de Apocalipsis, papiro Bodmer. ¿Ok? Entonces, cuando le dijo escribe, y escribe un libro, no era un libro, era un papiro, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es algo así. Lo que pasa es que ya ese es más moderno, aunque antiguo, pero es más moderno. Utilizaban estas dos partes para poder enrollarlo y sacarlo. No habían versículos, no habían números allí, no habían títulos a pie de página, nada de eso existía. Es más, no existían las vocales, solo consonantes. O sea que si una persona lee hebreo solo con consonantes, no va a poder leer los originales, porque los originales no tienen consonantes. Entonces, cuando hay ciertas cosas que leemos nosotros de seguidito, hasta los copistas se equivocan a la hora de darle estructura, porque donde debería de haber una coma, recuerda que no habían comas, puntos, nada, todo era seguido. Ellos interpretaban, como es una lengua también de transmisión oral, ellos se interpretaban la manera en cómo pudieron haberlo dicho y ponían ahí una coma, un punto o algo. Y una coma puede hacer la diferencia en una frase. ¿Ok? Esos rollos eran hojas de papiro. Pero ¿sabe cómo se dice la palabra libro, pergamino, en griego? Y es la misma palabra en hebreo, se dice biblion. De ahí viene Biblia. Porque Biblia, les he dicho yo a los muchachos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Biblia? ¿Se acuerda, Zoe, qué quiere decir Biblia? Sí. ¿Qué quiere decir? Biblioteca. Es una biblioteca, muy bien. Se llama biblión porque es una serie de escritos juntos que han sido puestos en un solo escrito. Los rollos eran hojas de papiro, pergamino unidas en un largo documento enrollado, y los escribas y autores de la antigüedad, incluyendo los autores bíblicos, escribían a mano sobre esos rollos. No es como ahora que usted escribe en el celular, en nuestro tiempo la máquina de escribir, no, todo era a mano, imagínese. Apocalipsis 1:11 dice: escribe este pergamino a mano. Recuerde que tenía que preparar el pergamino, a menos que le hayan dejado algunos rollos para que le escribiera, ¿ok? Pero en caso de que no los tuviera, él tenía que ver cómo los hacía esos pergaminos, ¿ok? Y luego escribir a mano y enviarlo a las 7 iglesias. Tenía que hacer 7, entonces. A lo mejor hizo 7 copias, yo no sé, ya podríamos especular, porque ahí no dice envíale uno a cada una, pero dice envíalo, pues sí, a lo mejor una copia a cada una. Sí, porque ¿cómo le va a mandar una a uno y esperar que lo lea y luego que vaya al otro y que esperar que lo lea? No, yo me voy por esa parte. O a lo mejor la carta de las iglesias también podemos decir que esta tiene que ir para Esmirna, esta tiene que ir para Éfeso, esta tiene que ir para lo otro, y luego ponemos todo junto lo que, wow, eso es un gran trabajo. ¿Cómo se llamaban las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vamos a ver, cada nombre significa algo, eso es la semana entrante. Cada nombre significa algo, cada posición de esa iglesia también. Estaban allí, ya lo vimos, ¿verdad? Cerca del mar Egeo, de donde estaba la isla de Patmos. Y Asia Menor, que es donde estaban todas esas iglesias, es lo que hoy es Turquía. Eso ya lo habíamos visto en una de las clases. Ahora, la gente dice, no, es que todas esas iglesias eran de gentiles, porque
están ahí en Grecia, en Turquía y que todo. Y no es así. No se les estaba judaizando a los que eran gentiles, ¿ok? No les estaban exigiendo que cumplan todo lo que ellos tenían que cumplir, no, pero tenían que entender el pensamiento de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesús dijo, yo no fui llamado, sino que solo a las ovejas de Israel, no a las ovejas perdidas. ¿No me cree? Búsquelo. Eso lo dijo Jesús. Tenemos que entender que nosotros, sin el pensamiento hebreo, sin las escrituras hebreas, no podemos nosotros entender la plenitud del Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento. Por eso a mí no me gusta llamarlo nuevo y el antiguo y el nuevo. Es una escritura, porque toda escritura es buena para redarguir, para enseñar. Dios a usted le da una orden de que haga algo y la puerta se va a abrir. No se lo va a dar para que ahora qué hago y ya nunca se entregó la carta. No, eso no es así. Ok, versículos 12 y 13. Dice que di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y habiéndome vuelto, ya le había dado la instrucción de que escribiera eso. Dice que cuando él se volvió, vio 7 candeleros de oro. Ay, ¿qué significa el candelero? Es que es mi luz y que esto. No. La Biblia se interpreta sola. ¿Ok? ¿Quién quiere buscar el último versículo del capítulo 1 de Apocalipsis? El misterio de las 7 estrellas dice que has visto en mi Siga. diestra. Y los 7 candeleros de oro. Ajá. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ajá. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, ya, hay más de buscarle. No hay que dónde buscarle. Son las 7 iglesias. Punto. Sí, porque ángel quiere decir enviado. Recuerde que cuando leemos la palabra ángel, si lo tomamos literal, nos imaginamos un ser, ¿verdad?, celestial y que un ángel de esos que se van volando y que todo. Enviado. No podemos especular, no podemos saber que el encargado era un ángel, que es posible, y sí es posible. Como también, como digo yo, puede haber alguien que él encomendó 7 personas diferentes a ir a dejar la carta a cada una de las iglesias. ¿Ok? La cabeza de cada iglesia, es como que cada iglesia tendría un pastor, pero vamos a analizar qué tipo de iglesia, no es como las iglesias de ahora. ¿Ok? Eran sinagogas. El término iglesia, eclesía, se usó ya después, pero eran sinagogas. Ellos predicaban la palabra de Dios primero en las sinagogas y eso lo vimos hace como 5 lecciones. ¿Por qué no les permitieron más a los cristianos ir a las sinagogas? Hubo un evento que por ese evento nos cortaron de ir a la sinagoga, pero ahí estaríamos. Piénselo. Entonces los judíos pensaron, nos dejaron abandonados nuestros hermanos. Ya no los dejo entrar porque ellos predican algo que no es. Nosotros tenemos que pasar por la tribulación. Por eso es que los echaron fuera. Porque no entendieron, no comprendieron que Jesucristo tenía una razón de por qué las cosas funcionaron así. ¿Les avisó el Señor o no que venía esa tribulación? Sí. El mismo Señor Jesús les dijo que ese día iba a venir y que eso iba a pasar. Y ya lo vimos esa parte, cómo se cumplió. Y nos sigue alentando a nosotros. Entonces, si ellos lograron salvarse, no porque, para que no sufran. No, hay una razón. La razón era, como dice la hermana Beatriz, porque si no se extingue la iglesia y sin iglesia no hay evangelio, no hay cambio. Dice que vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Usted va a subrayar ahí el término Hijo del Hombre, porque ¿por qué aparece Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento y cuántas veces y en qué contexto? Vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Y dice que él estaba en medio de esos candelebros. ¿Y los candeleros qué representan? ¿Qué eran? Las 7 iglesias, es la iglesia de Cristo. Y tenemos, él dice que él está en medio de ellas. Hay un pasaje en Sofonías que dice que el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. ¿Usted sabía que el Señor está a la par suya cantando? Amén. Y usted habla tanto y está solo concentrado en usted, en la canción que a usted le gusta, que no oye qué es lo que le gusta a él. También hay otra promesa en la Biblia que dice que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En medio de todas esas iglesias,
tenían un motivo de adoración. Y por eso Él les manda la carta. Si hubiera habido una iglesia que del todo no tenía ni un remedio, ni que nada, no le hubiera mandado una carta. Entonces los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces ya vamos atando ahí cabos. Y vamos ya al Señor explicándonos bien la historia. Si usted lee Daniel 7, verso 9, en otras palabras, el que vio Juan tiene que ser el mismo que vio Daniel. Porque ¿a quién se le apareció primero? ¿A Juan o a Daniel? A Daniel, pues yo tengo que ver en la escritura si concuerda el asunto. Y ahí tenemos el pasaje, Daniel 7, 9. De lo que vio Daniel, lo vio Juan. No podemos nosotros sacar cosas de aquí para fundar ni una ideología, ni una doctrina, ni una enseñanza. La Biblia se explica ella sola. Padre Celestial.